Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, entrevistar y reconocer al profesor, investigador, educador, escritor, historiador, periodista, consultado permanentemente por los medios de comunicación, director de prensa e información de la Asociación Veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada de Asalto 2506, autor de 27 libros, Frank de Varona. Qué grato tenerte, Frank, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y es un placer que me vengas a entrevistar. He seguido tus pasos también porque somos amigos de Facebook y he visto todas las entrevistas que tú haces y eres un tremendo periodista. Te felicito por tu carrera periodística. Bueno, un honor grande para mí. Pronto voy a hacer una reflexión y nos introducimos de lleno en tu labor periodístico-literaria. Sé que tienes una familia hermosa, tu esposa doctora Aide Prado, tu hija Irene, ese nieto Dani, que te estima mucho en Miami, por una carrera de 38 años en importantes cargos en escuelas públicas, también del condado Miami-Dade. Yo tuve, Frank, el gusto en 2016 en Miami, cuando el Día del Periodista, de compartir la mesa presidencial y hablar con Luis Posada Carriles, que formó parte de la Brigada de Asalto, justamente 2506. Quiero en el comienzo que nos cuentes qué recuerdos tienes del entrenamiento en los campamentos militares en Guatemala, de la invasión como miembro del 5º Batallón a Cuba por la Bahía de Cochinos aquel 17 de abril de 1961, e inmediatamente lo enlazamos, claro, con tu obra y con el surgimiento de Cuba, la Bahía de Cochinos, el asesinato de Kennedy, el Vaticano y el nuevo orden mundial. Como no, con mucho gusto. Para nosotros, Luis Posada Carriles también era miembro de la brigada, es un héroe, murió, y yo estuve haciendo guardia de honor en el féretro hasta que lo enterraran, con una bandera, por supuesto, de la brigada y otra de Cuba. Bueno, mira, yo a los 17 años decidí participar en lo que después fue la Brigada de Asalto 2506 y que invadimos el 17 de abril de 1961 por Bahía de Cochinos. Mi hermano Jorge, de 19 años, también participó. Mi primo hermano Osvaldo Jorge de Varona, de 18 años también. Varios otros primos, y uno de 19 años era piloto de un B-26 y murió en Playa Larga. Lo tumbaron los enemigos, los aviones enemigos que tenían Sea Furies y Jet T-33. Pero bueno, en fin, sí, fue una operación que se había planeado muy bien con la CIA y con los altos mandos militares del Pentágono, los Joint Chiefs of Staff, y sin embargo, ese plan, que hubiera tenido chance de triunfar, a pesar de que solo éramos 1.450 soldados y teníamos que luchar contra un ejército y milicia del gobierno castrista de unos 250,000 soldados, pero el plan iban a haber 5 bombardeos antes de que nosotros llegáramos a desembarcar, y no iba a ser por Bahía de Cochinos, que era un lugar horrible, terrible. Era por la ciudad de Trinidad, que tenía más o menos 25,000 habitantes, estaba al lado de las montañas del Escambray, donde habían ya muchas guerrillas anticomunistas luchando de hacía ya meses, y nuestra aviación de la brigada le tirábamos a las montañas a comida y pertrechos también militares. Entonces Trinidad tenía también puertos para los barcos obsoletos que nos dieron a nosotros de la Segunda Guerra Mundial. Nunca que se había usado esos barcos de llevar bananas a invadir a ningún país, pero eso fue lo que nos dieron. Y habían esos barcos, por supuesto, con un puerto se hubiera podido bajar. Teníamos suficiente armamento para 15,000 soldados, por eso nos llamábamos una brigada, que en realidad no lo éramos. Una brigada es de 15,000 soldados o más, ¿no? Pero bueno, en fin, ese plan también en Trinidad solo había 2 carreteras que llevaban
a La Habana tenía un aeropuerto para nuestros B-26, que son bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, que hubieran operado desde Trinidad, y cualquier columna de tanque que hubiera venido o algo así, lo hubieran bombardeado con las bombas Napalm de 500 libras que llevaban esos aviones. Y aparte, esos 5 bombarderos usando los 16 B-26 de la brigada, antes del desembarco, el 15 de abril, se programó el primer ataque de sorpresa a todas las bases militares de Cuba con esos 16 aviones. En la tarde del 15, el mismo ataque. Una vez que se destruyeran los aviones, pues le tirarían a la refinería para que tuviera gasolina. También Castro tenía todos sus tanques y todo uno al lado del otro en La Habana, que hubiera sido muy fácil destruirlo desde el aire. Y el otro día, el 16, 2 ataques aéreos, mañana y tarde, y el día 17, el día de la invasión, esa mañana otro ataque más. Así que esos ataques hubieran destruido toda la aviación castrista, muchos de los equipos militares, la refinería para que no hubiera gasolina para mover las tropas castristas hacia nosotros. En fin, teníamos, y las personas que estaban luchando, el escambraje hubieran bajado y se hubieran unido a nosotros, al igual que muchos ciudadanos o habitantes de Trinidad que eran ya anticomunistas también. Y de paso estaban ayudando a los que estaban en la Sierra del Escambray peleando. O sea que hubiéramos tenido oportunidad de haber ganado. La idea era haber traído un gobierno en armas de Miami hacia Trinidad y de ahí haber pedido ayuda, una vez que era un gobierno establecido en Cuba de armas, a otros países de Estados Unidos o de Centroamérica y Suramérica. Así que el plan tenía una gran oportunidad de habernos librado del comunismo en aquel entonces, pero desgraciadamente el presidente Kennedy, con malos consejos que le dieron los globalistas que tenía en su administración, como el secretario de Estado Dean Ross, que había sido nada menos que 10 años presidente de la Fundación Rockefeller. David Rockefeller era el globalista más grande que había en este país, era amigo de Fidel Castro y quería que fracasáramos y que continuara Castro en el poder. Entonces fue un sabotaje que hicieron contra nosotros. Esos consejeros, solamente Dean Ross y también otros que tenían la Casa Blanca, como los hermanos Bondi, uno que estaba a cargo del National Security Council y otro era un consejero importante, Orson Schlesinger Jr., en fin, otros, todos ellos globalistas, miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, y todos ellos le sabotearon y hicieron que Kennedy cambiara los planes hacia Bahía de Cochino, dándole solamente 3 días a la CIA, diciéndole: no me gusta Trinidad, búsquense otro lugar y en 3 días me dan el resultado. Se debía haber cancelado en ese momento la invasión. Alan Doss, que era otro globalista, jefe de la CIA, debía haber dicho: presidente, si usted cambia los planes, aunque sea muy poco, la invasión va a fracasar. No se le habló claro a Kennedy y, en fin, otro problema fue que Alan Dulles le dijo a Kennedy: señor presidente, usted tiene un problema. ¿Cuál es ese problema?, dijo Kennedy. El problema es el desecho que usted va a hacer con 1000 y pico de soldados que lleva entrenando hasta 1 año en Guatemala, y de pronto usted va a anunciar: se fracasó, vamos a cambiar los planes, regresen para la casa. ¿Qué usted cree que van a hacer esos soldados? Lo van a denunciar a usted, presidente, como un cobarde, como una persona que cambió los planes originales y le va a hacer daño político. Y entonces pues el presidente dijo: bueno, pues si eso es lo que quieren vamos a tirarlo, dump en inglés, vamos a tirarlo en Bahía de Cochino, donde era imposible triunfar debido a que no había muelle, no había manera de bajar los armamentos que venían en esos barcos Liberty Type de la Segunda Guerra Mundial, al no haber muelle. Y además de eso, el presidente también, ese primer ataque sorpresivo de 16 B-26 a todos los aeropuertos de Cuba, lo redujo por orden presidencial a solamente 8 aviones y a 3 aeropuertos. Y aunque ese ataque tuvo éxito, dejó 7 u 8 aviones, entre ellos unos Jet T-73 que tenía Castro, y Furies, que es un avión caza rápido
de la Segunda Guerra Mundial y algunos B-26 que tenía el régimen cubano. Y después el resto de los ataques aéreos fueron cancelados porque no se le advirtió al embajador Adlai Stevenson, embajador americano en las Naciones Unidas, de los planes de la invasión. Y la CIA había hecho un plan un poco estúpido. Uno de nuestros aviones aterrizó en Miami y dijo que que esto había sido una deserción por parte de pilotos de Cuba, y antes de irse soltaron unas bombas, pero eso era una estupidez porque los aviones de Cuba de B-26 eran completamente diferentes a los aviones que tenía la Brigada 2506, y en cuestión de horas la prensa dijo que eso era mentira, pero no suficiente para que Adlai Stevenson, que no se le había informado nada, dijera a las Naciones Unidas que esos aviones que habían bombardeado a Cuba serían todos confiscados y no habría más ataques a Cuba. Y cuando él se le informó que iban a haber otros ataques a Cuba, entonces él dijo que iba a renunciar porque él ya había dado la palabra de que no iba a haber más ataques a Cuba. Y eso creó una crisis, y esa crisis se aprovechó Dean Ross, que quería que la invasión fracasara, para decirle a Kennedy: cancela el resto de los ataques. Entonces nos tiraron a que nos mataran a todos. Fue un acto de negligencia criminal y traición, no solamente a los cubanos, sino también al pueblo americano, que después de todo estábamos luchando por eliminar un país enemigo a 90 millas de Estados Unidos. En resumen, eso fue porque perdimos. Muy bien, estamos hablando con Frank de Varona en el 91.6 de la FM, y quiero que me digas qué saldo te ha dejado y cómo fue tu labor como director sur de la Florida para la organización patriótica anticomunista Bear Witness Central. Sí, bueno, yo llevo mucho tiempo, obviamente, luchando por la libertad de este país, que yo creo que hoy en día está en grave peligro. Inclusive se está tramando un golpe de Estado contra el presidente Trump, cuando se espera que él gane las elecciones de noviembre 3. Hasta esto está ocurriendo ahora, y esta elección es la elección más importante en la historia de esta nación, porque si gana el demente Joe Biden con Kamala Harris, entra el comunismo a los Estados Unidos, porque prácticamente Joe Biden le ha entregado el control del antiguo Partido Demócrata, que era de centro izquierda, y hoy en día es un partido total y absolutamente controlado por los comunistas, como Bernie Sanders, como Alexandria Ocasio-Cortez y su escuadra, y la otra senadora marxista, Elizabeth Warren de Massachusetts, etcétera. Es un partido que ya no es lo que fue, es un partido comunista, pro-musulmán radical, pro-infanticidio y extremadamente dañino a la seguridad nacional de esta nación. Así que esta es la elección más importante en toda la historia, pero esto venía pasando ya de antes, y por eso yo he estado durante muchos años escribiendo artículos, escribiendo libros. Como tú mencionaste, he escrito ya 17 libros, y lo que estaba hablando de Cuba, hice un libro en inglés que se llama Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, The Vatican and the New World Order, de 403 páginas, donde explico lo que ha hecho Cuba en el mundo por 60 años, y también hablo de quiénes y por qué mataron al presidente, y también hablo del Vaticano, que tiene un papa comunista llamado Francisco, por cierto, de tu país, Argentina, Jorge Mario Bergoglio, sí, que siempre apoyaba. Te lo regalo, Es un argentino igual que tú, pero tú eres bueno, él es bueno. Y él también es un líder del globalismo, porque claro, las Naciones Unidas le quitaron a él, que fue el orador principal cuando ellos desarrollaron la Agenda 2030, que es aún peor que la Agenda 21. Así que tenemos un papa. No, y fue financiado también, sí, financiado también por el nuevo orden mundial, un enlace con, digamos, obispos de izquierda también por allí cuando él estuvo en Estados Unidos, y se enlaza también no solo con la agenda de la ONU, sino también con el ecologismo y todo ese plan globalista, ¿no? Y además se ve como característica central esto del gobierno único y de una religión
única justamente, que bueno, son todo lo que con malicia se promueve para el cambio, pero precisamente hablando de estos personajes, ¿no? Por allí también haces mención del grupo Bilderberg, del gobierno global. Ha sido terrorífico para mí Barack Obama, ¿no? Yo, por ejemplo, en Argentina, en el sur de América, siempre digo que hay guerrilleros ricos, más de 17.380 víctimas del terrorismo subversivo que en los años 70 justamente los guerrilleros mataban, asesinaban, secuestraban, ¿no? Que esas víctimas hoy esperan justicia. Algunos gobiernos que se dicen en América Latina de derecha, pero que actúan como socialdemócratas. Cuando Barack Obama visitó Argentina, Buenos Aires, fue a dejar flores con Macri a un parque de la memoria donde aparecen nombres que asesinaron al cónsul norteamericano en Córdoba, Argentina, John Patrick Egan, en 1975, y uno se pregunta cómo un presidente de Estados Unidos puede dejar flores ante nombres de quienes asesinaron a un funcionario de su país, ¿no? Y hoy con Alberto Fernández o Cristina Kirchner sigue la falta de justicia, la impunidad, la corrupción que Macri no limpió, y además está todo el plan que sigue avanzando de George Soros con los negocios que se fueron fortaleciendo cada vez más, incluso en el gobierno anterior con la tarjeta Ualá de banca digital. Y el tema fundamental de la destrucción de los ejércitos o fuerzas armadas nacionales, además de los dobles agentes, guerrilleros, montoneros, que muchos se han hecho ricos, ¿no? Con todos los gobiernos que han seguido. Por ahí está el caso de Mario Montoto, de Horacio Berbisky en Argentina, y también un viraje, ¿no? Porque está el Foro de San Pablo y hoy el Foro de Puebla, un señor vincular, Marco Antonio Enríquez Ominami, y no puedo dejar de mencionar en todo este panorama la cuestión China, comprándose todo, extorsionando, por ahí sobrevuela la corrupción. Tú sabes, Frank, que en el sur de Argentina, en la Patagonia, en Neuquén, hay una base de espionaje y derribo satelital manejada por el ejército comunista chino directamente, ¿no? Que fue primero tierras cedidas sin pagar fiscal por 50 años. Bueno, eso lo hizo Cristina Kirchner, después Macri no lo sacó y actualmente esa base se oficializó en el mismo Congreso de la Nación, ¿no? Es decir, vivimos un tiempo en el que se hace fundamental que la gente conozca estas cuestiones del nuevo orden mundial y también todas las mentiras que se instalan, ¿no? Yo no podía creer cuando estaba, por ejemplo, Macri en el gobierno, que designaba en Cuba a un embajador argentino kirchnerista, pero que además se decía admirador de la revolución cubana, ¿no? Todo este tipo de cosas, y la gente no sabe, por ejemplo, el público en general, los vínculos que hay, por ejemplo, la red de ONGs financiadas, que por ejemplo, George Soros, Sociedad Abierta, manejando, financiando a todas las ONGs que defienden los derechos de los periodistas, ¿no? Este es un escenario uniforme y me interesa mucho hablar de las características de los ejes investigativos de tu libro, El Nuevo Orden Mundial, Amenaza a América y al mundo. Como no, has descrito muy bien Argentina y casi todo lo que tú dices de Argentina puede ser también de Estados Unidos. Uh-huh. Y tú hablaste de George Soros, que es la persona más mala que existe en el universo, y no sé por qué no está preso con todas las que le ha dado todo el financiamiento a Antifa, a Black Lives Matter, a todos los comunistas de los Estados Unidos y del mundo también. Mira, en ese libro, en el libro anterior que estaba hablando del Vaticano, George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, John Podesta, con unos obispos y cardenales traidores de Europa, le dieron un golpe de Estado al Papa Benedicto XVI porque era conservador y estaba preocupado por la invasión de los musulmanes a Europa. Y entonces lo sacaron a la fuerza.
George Soros estuvo atrás de eso, está atrás de todo lo malo, como tú lo has descrito también. Pero fue un golpe de Estado lo que expulsó algo que no pasaba en siglos, que un papa renunciara papa. Y lo hicieron papa emérito, y decía que tenía problemas de salud, y ahí está, vivo todavía, después de varios años. Y fue qué raro, déjame decirte, Frank, traidores que sí, participaron en eso también. Hablas de obispos traidores, déjame decirte también que es un caso singular de análisis, ¿no? Porque cuando estaba en Argentina como cardenal, hablaba en contra del narco y de la corrupción, pero después, cuando llega como papa, ¿no? Realmente toma casi que una alianza y venera a los mismos corruptos que antes supuestamente estaba en contra, ¿no? Esto se entiende también la financiación y cómo llega, y además se vuelve a toda una cuestión de la teología de la liberación, en donde se ha beatificado a estos personajes que han sido siniestros, ¿no? Porque han estado muy vinculados a la lucha armada y al comunismo. Y ahora son santos de la Iglesia Católica. Pero mira... Pero la Iglesia Católica también tiene mártires, ¿no? Hay que decirlo, que también tiene mártires que lucharon contra el comunismo. Sí, no, y por supuesto que haber hecho santo a Juan Pablo II fue una gran cosa. Pero mira, lo primero que hace el Papa cuando llega al Vaticano, el Papa Juan Pablo II le había quitado los hábitos a Miguel de Escoto, que era un cura que fue nombrado en 1961 sacerdote marinol, la orden completa es comunista, las monjas y los curas, y él llega a ser el ministro de Relaciones Exteriores de los sandinistas, y entonces el Papa le quita el poder de dar sacramento. Lo primero que hace el Papa Francisco es devolverle a este comunista la potestad de dar misa y oír confesiones y dar comunión, etcétera. Entonces se lo lleva para el Vaticano, para que trabaje ahí con él, busca al otro peruano quechua, que era también que escribió el libro La Teología de Liberación de Latinoamérica, se lo lleva para el Vaticano igual, y se reúne, apenas es Papa, con los movimientos populares, que son como tú sabes perfectamente, son los grandes líderes comunistas de toda Latinoamérica. Se reúne con ellos en el Vaticano, y al año siguiente se reúne con ellos por segunda vez en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y antes de la reunión, Evo Morales, el entonces presidente, le da una cruz acrílica que tenía abajo de la cruz una hoja y un martillo. Esa cruz la hizo un jesuita comunista, Luis Espinel, que lo matan los militares en Bolivia porque estaba tratando de darle un golpe de Estado a los militares que gobernaban Bolivia en ese momento. Entonces el Papa acepta esa cruz, va a rezarle a la tumba de Luis Espinel, jesuita igual que él, y le dice: te mataron porque tú querías a los pobres. No, lo mataron porque quería dar un golpe de Estado al gobierno de Bolivia. Entonces después de esta reunión acepta también otras condecoraciones que también tenían la hoja y el martillo, y va al lado de Hugo Chávez, que tenía una camiseta, un jackie con la imagen de Che Guevara, y le dice a todos los comunistas de los movimientos populares, el Papa le dice a los comunistas: tenemos la misma fe. ¿Qué? ¿La fe católica? No. Qué bueno todo lo que estabas diciendo, ahora continúas, pero bueno, yo retomo, digo, es interesante todo lo que nos estás comentando, y además los enlaces, ¿no? Porque a veces no se toma en detalle, ¿no? Pero tanto el nuevo orden mundial, por allí las acciones de la izquierda. En Argentina, fíjate que hay una publicación, un diario que se llama Página 12, que fue financiado en su momento por el sandinismo, por ahí un guerrillero muy ligado a Cuba, Gorriarán Merlo, ¿no? Y cómo distorsionan informativamente. Es interesante que el pueblo, que la gente conozca todo esto, porque se une también revanchismo con odio. Aquí tuvimos incluso una escuela de suboficiales de la Marina, de la Armada, ex ESMA, que a pesar de los errores que pudieron haber cometido los militares en los 70, fue prácticamente expropiada por el kirchnerismo y por los zurdos, además atentando contra una capilla que desapareció allí
que tenía a la patrona de la Marina, la Virgen Estela Maris, ¿no? Entonces, ellos buscan constantemente reescribir la historia y hay muchas fichas en este juego para considerar, por eso me parecía muy importante lo que nos estabas explicando justamente sobre el Vaticano, sobre el Papa actual, y también tú mencionabas en alguna oportunidad la autodenominada mafia de San Galen o San Galo. Sí, estábamos hablando de que cómo le dieron el golpe de Estado al Papa Benedicto XVI, que era conservador y era anti-musulmán radical. Y eso fue George Soros que planeó eso con Barack Obama, el presidente, Hillary Clinton, secretaria de Estado, en fin, toda la gente unido a unos obispos cardenales traidores de la iglesia, que se decían entre ellos la mafia de San Galen, o San Galén. Esa es una pequeña ciudad que está en las afueras de Zurich, en Suiza, y ahí se reunían los veranos para planear el derrocamiento de Benedicto XVI. El líder era el cardenal arzobispo de Bruselas, Daniel, el cardenal Martini, que era el cardenal de Milán, ya falleció, y otros cardenales de Alemania y obispos también. Y es una conspiración, pero la fuerza grande vino de Estados Unidos, porque con el poderío económico que tiene los Estados Unidos apretaron las finanzas del Vaticano para que reventara el Vaticano, y eso obligó a Benedicto XVI que renunciara, pero no lo hizo porque quería, sino porque no podía seguir sin dinero el Vaticano. Fue uno de los golpes de Estado que fue denunciado aquí en Estados Unidos por 5 grandes líderes católicos en una carta que le enviaron al presidente Donald Trump, y le pidieron que por supuesto investigara eso, cosa que creo que no se hizo. Pero en fin, estábamos hablando también de cuando el Papa visita a Bolivia, el presidente entonces le da a él una cruz acrílica que tenía una hoja y el martillo abajo, cruz que había sido diseñada por un jesuita comunista, Luis Espinel, que fue asesinado por el gobierno de Bolivia porque estaba tratando de dar un golpe de Estado. Y cuando el Papa va a Bolivia, visita la tumba del jesuita comunista igual que él, Luis Espinel, y le dice: te mataron porque amabas a los pobres. Entonces la reunión después es en Santa Cruz de la Sierra, donde viene Evo Morales vestido con una chaqueta con la cara del Che Guevara, y le dice a los comunistas congregados ahí de los movimientos populares: ustedes y yo tenemos la misma fe, la fe revolucionaria. El comunista más grande de Brasil le dice: primero teníamos a Fidel Castro y se nos murió, después tuvimos a Hugo Chávez y se nos murió, pero gracias que ahora tenemos al Papa Francisco con nosotros. Válgame Dios. Ahora, es interesante todo esto del nuevo orden mundial y las amenazas, y también considerar que se produjo un verdadero genocidio con el virus chino, el COVID-19, que según la viróloga china Li Mengyan, denunció justamente este virus sintético de laboratorio. Trump frenó el espionaje chino revocando 1.000 visados. Destaquemos, Donald Trump es nacionalista, conservador, pro Cuba libre. Tú estuviste con él en 2016 y ahora tendrás una próxima reunión, estás trabajando para la campaña 2020. Sabemos de los peligros del liberalismo no libertario, del comunismo, de todo este plan global, el tema de la pedofilia, de la muerte del niño por nacer, de este eje Obama, Hillary Clinton, Biden, Kamala Harris, las planificaciones de un golpe de Estado como tú bien lo has definido, ya las menciones que hacías del Banco de Acuerdos de Pagos Internacionales. ¿Cómo defines al presidente? ¿Qué adviertes y alertas frente a esta próxima elección? Porque por allí también está tu libro Socialismo o Libertad, las elecciones de 2020 y más allá, y recalco que también has escrito artículos
por los que merece felicitación, el tema de Black Lives Matter, esta guerra de guerrillas urbana, comunista, anarquista, y también ahí volvemos al tema de la distorsión, ¿no? Cómo operan. A mí me llama mucho la atención porque han intentado, y lo han hecho, bueno, quemar autos, destruir iglesias, reescribir la historia es lo que quieren, y comienzan con esto de cambiar los nombres de las calles, o por lo menos lo promueven, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención porque yo a veces le digo, pero aquí lamentablemente fuimos pioneros en Argentina, porque la presidente Cristina Kirchner veía desde la Casa Rosada la estatua de Cristóbal Colón y como no le gustaba, un día dijo, bueno, a mí no me importa que los italianos hayan donado hace décadas atrás su plata para tener un monumento de mármol de Carrara divino de Cristóbal Colón. Yo quiero que lo saquen porque no lo quiero ver a la mañana desde la ventana. Entonces lo mandó sacar. Por supuesto, cuando vino Macri no hizo nada, quedó ahí en la Costanera, en el lugar que no le correspondía, y pusieron un monumento a Juana Zurduy, donado por Evo Morales, que dicho sea de paso, en estos días está en una residencia de lujo en uno de los barrios de la zona norte de Buenos Aires más caro, con un montón de custodios pagados por el Estado argentino, ¿no? Que en realidad pagamos todos nosotros, los ciudadanos argentinos, con los impuestos, que hay una gran presión fiscal. Bueno, Evo Morales recuerda que le mandó dinero también a los Kirchner, ¿no? Una maleta, millones de dólares, que fue un escándalo en Argentina. Está el caso corrupción en Argentina, valija de dólares de Antonini Wilson, $790.000. Ahí en el eje Hugo Chávez, el tema de Evo Morales, con los sospechosos acuerdos de energía. En enero pasado, que una mujer fue detenida también con el sobrevuelo de la corrupción, llevando dinero de PDVSA para Evo Morales. En fin, una oscura realidad. Mira, tú mencionaste algo muy importante, que esta doctora Yang, que ella trabajaba en el laboratorio de virus de Hong Kong, y conoce, y ya hizo una declaración aquí en Fox News, y he leído todo lo que ha escrito, donde ella dice que ese virus no fue de la naturaleza, fue un virus hecho en el laboratorio militar de armas biológicas de la ciudad de Wuhan, y que fue hecho un virus para atacar en guerra total y absoluta a los Estados Unidos, aunque murieran millones de chinos también, y dañaran al mundo entero. China, el único presidente de verdad que se ha enfrentado duramente contra China en la historia ha sido Donald Trump. Sabía que China nos había robado todos nuestros secretos militares e industriales, nos llenó de espías, nos estafaba en todos los acuerdos comerciales, y todo eso en muy pronto tiempo lo cambió él, y China le pasó la cuenta ahora porque China quiere que gane Joe Biden. Joe Biden es un corrupto cuyo hijo Hunter Biden recibió 1.500 millones del Banco Central de China, alguien que no sabía nada de finanzas y mucho menos de China, y de esa forma compraron la administración Obama-Biden, y desde ese momento no le vendieron una bala más a Taiwán, y prácticamente se rindieron ante China. Y eso ataque de China es un ataque total contra Estados Unidos. Siempre llevamos guerras cibernéticas, guerras de finanzas, a través de que quieren destruir el dólar como moneda internacional. En fin, esta doctora nos dio lo que yo siempre sospeché, y lo que dijo también un analista israelita hace tiempo, que dijo que este ataque había sido deliberado de China, de ese laboratorio de armas biológicas de Wuhan. De paso, ese laboratorio recibió 7.2 millones en dos ayudas que le dio, nada menos que Barack Obama y Dr. Fauci, que también es otro traidor a la patria, que es un globalista, amigo de Gates. Gates, el millonario Gates de Microsoft, trabaja con los chinos en China. Y quieren, igual que Bloomberg, todos estos globalistas quieren que China triunfe, pensando que China va a trabajar con ellos en el nuevo orden mundial, pero hay muchos tontos útiles que cuando vienen estas revoluciones, estas dictaduras,
comunistas, lo fusilan también, como ocurrió en Cuba, como ha ocurrido en Stalin, que eliminó a todos los bolcheviques que trajeron la revolución en Rusia en aquella época. Así que, pero esto es algo muy peligroso, porque si Biden gana, como ha dicho el presidente Trump, China se adueña de los Estados Unidos, y es totalmente correcto. Así que estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, y sobre todo con este golpe de Estado que se está planeando con militares traidores, con los globalistas del orden mundial, con lo que se llama el Estado profundo, y con todas estas grandes compañías que le dicen aquí Big Tech, las grandes compañías como Google, que también trabaja con los chinos comunistas y militares, Microsoft, Facebook, Twitter, YouTube. Todas esas son compañías que quieren derrotar a Trump y que están conspirando cuando este golpe de Estado, que ojalá nunca venga, le rogamos a Dios que no venga, pero planean de cuando Trump salga electo el noviembre 3, Hillary Clinton le dijo a Biden que bajo ninguna circunstancia usted conceda derrota a Trump. Y tiene Biden más de 600 abogados que van a poner demandas judiciales en todas las ciudades, en todos los estados donde ha perdido Biden, y van a hacer cosas falsas, aparte de lo que ya están haciendo, lo que tienen planeado hacer, de enviar 82 boletas no pedidas a personas que ya están muertas, personas que no viven en los estados demócratas, que se han mudado, inclusive a personas que no son ciudadanos, que están aquí legalmente en el país. Todos van a recibir estas boletas para hacer trampas masivas en las elecciones. Al mismo tiempo tenemos militares que han violado el artículo 88 del Código Uniforme Militar, que dice que ningún militar retirado puede atacar al comandante en jefe bajo pena criminal. Y tenemos a nada menos que a Jim Mattis, primer secretario de Estado, otro globalista, que escribió un artículo en la revista Atlantic, que es la revista, una de las más grandes globalistas, de la viuda de Steve Jobs de Microsoft, y que le ha dado $625,000 a la campaña de Biden. Pues ahí en esta revista, en junio 2, el ex secretario de Defensa, Jim Mattis, hace un artículo atacando severamente al presidente, cosa ilegal, y diciendo que él no tenía la potestad de invocar el acto insurreccional, que él le da la potestad al presidente cuando hay disturbios masivos, como lo que estamos viendo ahora en 140 ciudades de Estados Unidos, miles de heridos, miles de muertos policías, atacados, etcétera. Le da ese poder, potestad al presidente a invocar ese acto de insurrección, y según Mattis, él no lo puede hacer cuando ya se ha hecho 22 veces en nuestro país, empezando en 1808. 1808. Thomas Jefferson invocó el acto insurreccional por primera vez, y se ha hecho ya 22 veces en la nación. Así que el presidente tiene la potestad de hacerlo, y sin embargo le está diciendo al secretario de no lo puede hacer, y inclusive ha elogiado a todos estos criminales que están quemando edificios, matando gente. Ha dicho una cosa increíble, el ex general James Mattis ha dicho que las protestas son pacíficas, menos algunos disturbios que hay por aquí y por allá, sabiendo que es una mentira lo que está diciendo, porque estamos enfrentando lo que es una insurrección comunista planeada desde mayo 25, cuando mataron a un negro, George Floyd, unos policías, y usaron esa excusa para hacer esta insurrección. Y por cierto, déjame decirte algo que acaba de pasar hoy, en este momento, mientras estamos hablando, que lo acabo de ver en la televisión, y es que el fiscal general de los Estados Unidos ha declarado 3 ciudades de Estados Unidos que son baluartes de Antifa, que ya han sido declaradas terroristas domésticos. Y está Nueva York, está Seattle y está Portland, Oregon, que se le van a negar todo tipo de fondos federales, porque ahí no se protege a los ciudadanos, le han quitado los fondos a la policía, el crimen se ha disparado, y es una amenaza para la vida de los que viven en estas 3 ciudades.
y eso yo creo que es algo muy positivo que se ha hecho y ojalá que continúe haciéndose, y que también este fiscal general William Barr se ha reunido ya con todos los fiscales federales de la nación y le ha dicho, si hay esta insurrección para tumbar el gobierno, vamos a arrestar a toda esta gente por sedición, por intentar un golpe de Estado. Ellos saben que viene y me alegro que estén ya preparándose. Espero que Trump también se esté preparando, porque otra de las cosas, aparte de tirarle miles y miles de personas a las calles, declarar huelgas generales hasta que se vaya el presidente, todo esto se está planeando, inclusive se va a poner las cosas peores de aquí a noviembre 3 también, ahora que Trump tiene la potestad a la muerte de una liberal de la Corte Suprema, la jueza que acaba de morir, Ruth Bader Ginsburg, una liberal de extrema izquierda, y ahora el presidente tiene la oportunidad de escoger un nuevo miembro de la Junta Escolar. Por cierto, hay una cubana americana, Bárbara Lagoya, de 52 años, que vino de Cuba con los padres huyendo de Cuba y es actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones Circuito 11 de Estados Unidos, que está siendo considerada con otras dos mujeres también conservadores para la Corte Suprema. Y ya saben, periodistas socialistas diciéndole que si lo domina Trump, la calle se va a poner peor, va a haber más interrupciones, va a haber más tumultos en las calles. Así que tenemos también grandes conflictos ante las elecciones, debido a que Trump ahora ha dicho que va a nominar a más tardar el viernes o el sábado a una de estas mujeres, estas tres mujeres que están considerando. Qué interesante todo el planteo de escenario que nos haces y cuántos ejes, ¿no?, en esta fundamentación, porque justamente yo siempre destaco lo de la distorsión, porque ellos ponen el tema del racismo por un lado, pero cuando hay una agresión a un policía blanco, pasa sin pena ni gloria, ¿no?, por un lado. Después está el eje de la ideología de género y todo esto de desestabilizar y destruir, como tú bien lo señalas. Por eso es tan importante que la población pueda tomar conocimiento y estar advertida ante estas realidades y, por supuesto, brindar su apoyo y estar alerta ante todas las acciones que busquen el fraude, ¿no?, y la implantación definitiva de este malicioso nuevo orden mundial. Así que me parece muy destacable todo lo que reflexionas con nosotros, estimado Frank de Varona, y quiero que nos cuentes también, sé que tus libros están en Amazon, allí buscando como Frank de Varona. ¿Qué proyectos o próximas realizaciones tienes para destacar de aquí en más? Bueno, aparte de estos 27 libros que tengo 2 libros más ya casi terminados en español. Uno que tiene como 500 páginas, que va a ser hispano en Estados Unidos, porque he escrito libros aquí en inglés, pero quiero hacer uno en español. Y también tengo un libro en español sobre la Brigada 2506, porque también tengo el libro en inglés que ya he hecho. Estos 2 proyectos los tengo también, pero todos mis libros, menos el último, menos el de este que mencionaste, de Socialism or Freedom, de Tutoring Election and Beyond, ese libro no me lo quiso publicar Amazon, porque yo critico a Amazon dentro de ese libro, diciendo que Amazon le dio $10 millones a los terroristas anarquistas que quieren eliminar toda la policía de Estados Unidos, todas las prisiones, establecer comunismo aquí y en el mundo entero, y denuncio a Amazon y a otras grandes corporaciones globalistas todas que le están dando dinero, como George Soros también le dan dinero a estos terroristas de Black Lives Matter. Fíjate lo triste de este país, que con la prensa socialista que tenemos, lo que le dicen en inglés el mainstream press, mainstream media, muchas personas creen que Black Lives Matter es una organización muy buena de derechos civiles que está en contra de los abusos de la policía a los negros, porque eso es lo que leen en la prensa de ellos. Los que no miran Fox News, los que no leen el Wall Street Journal o algunos periódicos, pocos periódicos que dicen la verdad, como el New York Post, pues le han mentido
como mintió este general, ¿no? De quienes están quemando los edificios, ¿no? Inclusive todo CNN, MSNBC, todos estos canales socialistas que tenemos de la prensa establecida, hay un edificio quemándose atrás de la persona que está hablando, CNN, y dice, no, estas protestas son pacíficas, tú estás viendo atrás un edificio ardiendo. Así que le han mentido al pueblo, lo han querido dormir, porque eso es un paso previo para establecer el comunismo. Mira, aquí hizo un libro hace tiempo ya, en 1958, por una persona que trabajó en el FBI y fue de la policía de Salt Lake City, que se llama el libro The Naked Communist, o el comunista desnudo. Y ahí este hombre explica que hay 45 pasos previos para que una nación se vuelva comunista. Y desgraciadamente, ya esos 45 pasos ya se han hecho en Estados Unidos, todos y cada uno de ellos. Se está enseñando comunismo en las escuelas. El currículum comunista de Black Lives Matter se está usando en Nueva York y en muchísimos distritos escolares, aún con el presidente Trump. Ahora el presidente Trump ha sacado una iniciativa de enseñar un currículum que él llama 1776, que es destacar que Estados Unidos es una gran nación, que es una nación que siempre ha ayudado al mundo, que no es una nación racista, que no es una nación perversa, que es lo que están distorsionando estos currículos comunistas que se están implementando en muchísimos distritos escolares en estos momentos. Así que estamos teniendo el problema que ya las dos uniones de los maestros, la American Federation of Teachers y el National Education Association, son dos uniones que se han vuelto comunistas, como el resto de las uniones de este país ya son total y absolutamente comunistas. Hay casi 100 miembros del Congreso que ya son comunistas. La prensa mayoritariamente está tomada por los comunistas, y las universidades tienen también muchos comunistas y liberales de extrema izquierda que enseñan y distorsionan la historia de este país y gradúan estudiantes que se creen de verdad que este es un país perverso donde ellos viven, que es un país que no se merece que se ayude, que se merece hacer cambios estructurales. Y por supuesto, en encuestas que se han hecho de gente joven, muchos de la gente joven ya prefieren el socialismo que la libertad de empresas capitalistas, porque eso es lo que han aprendido en las universidades y en las escuelas públicas también. Bueno, mucho podríamos decir realmente, ¿no? Fíjate qué mal están las cosas en muchos países de Latinoamérica o en el sur de América, que se considera medios como la CNN de derecha, ¿no? Y además, ahí lo que tiene que hacer la gente, me parece fundamental, habría que haber listas públicas en donde se cuente quiénes financian a los medios. Entonces ahí la cosa va a cambiar, ¿no? ¿Qué gente, por ejemplo, de Soros o de Bill Gates o de quien fuera, está financiando, son accionistas de los medios? Ahí se clarificarían muchas de las cuestiones. Mucho se puede destacar también de la limpieza que hasta de la misma CIA ha hecho Donald Trump, y sin dudas tiene que la ciudadanía tiene que cuidarlo y alertar también sobre algún entorno que busque perjudicarlo en este tiempo de desestabilización. Ha sido un honor enorme para mí, estimado amigo Frank de Varona, este conversatorio. Yo quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, pues ha sido un gran placer, Leandro Gato, hablar contigo de todos estos temas que tenemos en común. El problema del comunismo no solamente es aquí, en Argentina, es en todo el mundo, y rezarle a Dios para que el comunismo nunca avance, porque sería la destrucción de la humanidad, como ya más de 100 millones han sido asesinados por comunistas y miles de personas encarcelados, etcétera, ¿no? Y personas exiliadas, en fin, todos estos grandes problemas que tenemos en la humanidad entera. Ha sido un gran placer hablar contigo y desearte a ti mucho éxito en tu carrera periodística. Un abrazo enorme.
mi admiración por tu labor heroica y de clarificación, y seguiremos en contacto y nos veremos seguramente y nos daremos un fuerte abrazo. Gracias, amigo Frank de Varona. Gracias a ti, Leandro. Hasta luego.